Hola, ¿qué tal? Yo soy Matt. Bienvenidos a esta sección del canal donde subiré mi opinión sobre películas antiguas. Esto será de vez en cuando y en esta ocasión brindaré mi opinión sobre la película El pianista. El pianista, o también llamada The Pianist, es una película de drama histórico basada en un libro sobre las memorias del músico polaco de origen judío Władysław Szpilman, dirigida por Roman Polanski, producida por Studio Canal y distribuida por Focus Features. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre los años 1939 y 1945. En este acontecimiento histórico estuvieron involucradas las grandes potencias y se vio marcado por hechos de gran repercusión tales como el Holocausto, los bombardeos a las ciudades y el uso de armas nucleares por primera vez en la historia de la humanidad. Todos estos hechos incluso fueron llevados al cine a través de varias películas a lo largo de los años. El pianista es una de ellas. Es interesante hablar sobre su director, Roman Polanski, quien tuvo una vida que podríamos definir como complicada en muchos sentidos. Para empezar, durante su infancia vivió en carne propia lo que fue el Holocausto, puesto que él es de origen judío, sobrevivió al gueto de Cracovia. Desafortunadamente, su madre murió en el campo de concentración de Auschwitz. Su padre, por el contrario, fue otro de los sobrevivientes del Holocausto. Después de la guerra, se interesó por el mundo del cine y ha brindado cintas importantes como la película de terror El bebé de Rosemary o la cinta dramática Chinatown. Sin embargo, la vida del director no se libró de tragedias, porque en 1969 su esposa, la actriz Sharon Tate, fue asesinada por una secta familiar liderada por Charles Manson. Asimismo, el director se vio envuelto en problemas con la justicia cuando en 1977 fue acusado de haber violado a una menor de 13 años de edad llamada Samantha Heimer. Esto hizo que su carrera de cineasta se viera truncada en Estados Unidos y huyó del país. Desde entonces no volvió a pisar suelo estadounidense. Creo que admitió que sí lo hizo. Dicho eso, se podría decir que la vida del director se vio envuelta por tragedias y controversias. El rodaje de El pianista empezó en febrero de 2001 en Alemania. Se tuvieron que recrear algunas ciudades que quedaron en ruinas como consecuencia de la guerra. El gueto de Varsovia fue uno de estos sitios recreados. La película fue estrenada en el Festival de Cannes en el año 2002. Contó con un presupuesto de 35 millones y recaudó casi 120 millones de dólares en todo el mundo. Recibió elogios de la crítica. Alabaron la dirección y la actuación de su protagonista. Está de más decir que el video contiene spoilers. No es una película reciente como las que he subido en estas semanas desde que inicié el canal. La historia está, como dije, ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial y trata sobre un pianista polaco de origen judío llamado Władysław Szpilman, quien deberá luchar por su supervivencia en Varsovia durante la invasión nazi. ¿Qué les puedo decir? La película me pareció extraordinaria de inicio a fin. La película inicia con Władysław Szpilman, también llamado Wladek, tocando el piano en la emisora de Varsovia, cuando de pronto comienzan a bombardear el lugar y tuvieron que salir. Aquí Wladek conoce a una admiradora llamada Dorota. Vemos a Wladek regresar a casa donde lo espera su familia conformada por sus padres, sus dos hermanas y su hermano Henrik. Este viene a ser como el hijo rebelde de la familia. En más de una ocasión choca con su hermano Wladek y no solo está en contra de la opresión hacia los judíos, sino que también pretende oponer resistencia a los nazis. Por lo menos eso era lo que tenía en mente, porque él no pensaba ni huir ni usar esos brazaletes de tela con la estrella de David. Y tampoco es que le faltara razón. Los nazis estaban en Polonia y el régimen que se estaba implementando era que todos los judíos usaran dichos brazaletes. Conforme avanza la historia vamos viendo las circunstancias en las que están viviendo Wladek, su familia y todos los judíos polacos. Los nazis obligaban a los judíos a hacer lo que ellos querían, incluso humillándolos. Recuerdo que hubo una escena donde un vagabundo se acerca a una mujer que llevaba comida en un recipiente pequeño. Forcejean, se le cae la comida y el vagabundo se agacha y comienza a tragar la comida del piso. Con eso podemos darnos una idea de hasta dónde podía llegar con tal de no morir de hambre. Las condiciones de vida para los judíos estaban deteriorándose. Solo podían tener una cantidad limitada de dinero y eso hizo que la familia Szpilman comience a pensar en qué lugar esconder el resto del dinero. También vemos que había un niño tratando de despertar a su padre que al parecer estaba muerto. Vemos a una señora que le pregunta a Wladek en dos ocasiones si ha visto a su esposo. La familia tuvo que vender el piano para poder mudarse. También vemos cómo van construyendo un muro de lo que sería el gueto de Varsovia. Algunas personas les comenzaron a tirar armas, entre otras cosas. Un niño que trató de escapar y al que Wladek trató de ayudar terminó siendo golpeado por los nazis y terminó perdiendo la vida. Los judíos estaban viviendo cada vez más en condiciones muy difíciles. Primero el dinero, luego tenían prohibido ir a algunos lugares como restaurantes o parques. Wladek y su familia tuvieron que mudarse a una casa más pequeña, tanto así que las mujeres dormirían en la cocina y los hombres en la otra mitad de la casa.
Es en esta casa donde una noche los Spilsman son testigos de cómo los nazis irrumpen en una casa de enfrente, obligan a toda la familia que vivía en ella a levantarse de la mesa y había un anciano que estaba postrado en una silla de ruedas. Al pobre anciano los nazis lo tiran por la ventana y pierde la vida. Al resto de esa familia los saca de la casa y los obligan a correr y mientras corren les disparan sin piedad. Podemos ver la crueldad con la que los nazis trataban a los judíos. Los Spilsman y muchas otras familias de judíos son trasladados al gueto de Varsovia, donde daba igual si tenían o no certificados, porque aún así los alemanes les brindaban un trato deplorable. Al día siguiente son reunidos para ser trasladados a un campo de concentración. Esta parte puede ser bastante fuerte para los espectadores. De antemano muchas cosas que he mencionado han sido muy fuertes. El caso es que en ese tumulto había una mujer que cargaba a su hijo moribundo, o casi moribundo, y pedía ayuda para que le den agua. También había una mujer que no dejaba de sollozar diciendo en voz alta ¿por qué lo hice? Y nos cuentan que tuvo que taparle la boca a su bebé cuando éste lloraba justo en el momento en el que los policías entraron a su casa para que no los descubran y de esa forma, sin darse cuenta, mató a su bebé. Hay momentos en los que los espectadores podrían decir son cientos de judíos, ¿por qué no se levantan en masa? Y precisamente la película muestra que hay personajes que piensan en ello, que prefieren rebelarse y morir con dignidad. Otra escena desgarradora es cuando pasa un niño que vendía caramelos a 20 zlotys la unidad, lo cual era considerado un precio excesivo para tratarse de un caramelo. Entre todos, los Spilsman compraron un caramelo y el padre de Vladek parte el caramelo en pedazos, uno para cada miembro. Después, mientras todos ellos se dirigían al tren que los llevaría hasta su muerte en los campos de exterminio, Vladek es separado de su familia. Esto lo hace un policía judío que era amigo de la familia. Esto me dio mucha tristeza porque se terminó quedando solo. Me dio pena pensar en sus padres, sus hermanas, hasta pensar en su hermano me dio mucha pena. Tenemos una escena donde Vladek se encuentra caminando, llorando y de pronto aparecen cenizas producto de las cámaras de gas. Esta toma me pareció extraordinaria y triste al mismo tiempo, porque nos está diciendo el destino trágico de los judíos que se subieron al tren en contra de su voluntad. Después, Vladek y muchos otros judíos continuaron realizando trabajos de obreros dentro del gueto mientras eran víctimas de las torturas y abusos de los alemanes, quienes a veces mataban a los judíos por diversión. Vladek incluso sufrió de estos abusos cuando se le cayeron los ladrillos, pero luego logra salir del gueto gracias a que pudo localizar a una cantante quien junto con su esposo deciden llevarlo a un lugar seguro, una casa donde no debía salir y que de vez en cuando le llevarían comida. Desafortunadamente a la pareja de esposos los arrestaron. Se dice que mataban colgando a todos aquellos que ayudaban a judíos. Luego localizó a la fanática que le gustaba, que ya estaba casada y embarazada. Esta pareja de esposos lo ayudó a ubicarse en otra casa. En ambas casas donde estuvo refugiado presenció el enfrentamiento entre los nazis y los judíos que estaban comenzando a organizar una resistencia desde el gueto de Varsovia. Vladek fue víctima de una enfermedad, de seguro por la pobre alimentación que tenía. El protagonista sufrió huyendo de un lugar a otro. Tenemos esas escenas crudas donde está buscando comida, incluso cuando entró a un hospital y se moría de sed, no le importó tomar agua sucia de un balde. Tenemos otra toma espectacular donde Vladek escapa del hospital y camina por la ciudad en ruinas. Antes que me olvide, la actuación de Adrien Brody es soberbia, impecable, excelente. Cabe mencionar que tuvo una dura preparación para obtener el papel, vendió su casa, su coche, se alejó de muchas otras actividades, aprendió a tocar el piano y perdió casi 13 kilos y el resultado fue más que extraordinario. Años después trabajó en el remake de King Kong del director Peter Jackson. Después no lo he visto en otros proyectos. Volviendo a donde me quedé, Vladek se refugió en una casa abandonada donde intentaba abrir una lata de pepinillos y justo es descubierto por un militar alemán, el capitán Wilhelm Hosenfeld. Me gustó mucho esta secuencia porque te hace pensar que lo peor para el protagonista está por suceder. Hay todo un momento de tensión, de temor por lo que le pueda ocurrir. Aquí yo dije, no, ahora de seguro lo mata, porque nada le costaba sacar su pistola y dispararle, pero en lugar de eso, lo comienza a interrogar y luego de que le responde que era pianista, Hosenfeld lo lleva a un salón donde había un piano y le pide que toque algo, y luego Vladek comienza a tocar tal y como solía tocar cuando trabajaba antes de toda esa crisis. Tal y como él hubiera querido tocar cuando llegó a una casa y vio un piano, en aquel momento no tocó, solo imaginó que tocaba porque sabía que si algún alemán lo escuchaba, iría a esa casa, le pediría sus documentos y fácilmente podrían haber sabido que era judío y lo habrían matado. Sin embargo, en la casa abandonada, por fin podía tocar y luego Hosenfeld no lo delata ni lo mata, sino que va a verlo de vez en cuando llevándole comida. Es un punto muy interesante, ¿por qué no lo mató o lo delató con sus colegas nazis? Puede que se haya compadecido al escucharlo tocar, puede que haya visto que a pesar de ser judío era alguien con talento o puede que simplemente
no estaba de acuerdo con los ideales de Hitler ni de los alemanes. Esto último es muy interesante porque nos da a entender que no todos los nazis eran malos, de que al final todos somos seres humanos y que el verdadero villano era la guerra. Incluso vemos que Hosenfeld tenía una fotografía donde salía él y sus hijos. O sea, podría ser que simplemente sea un militar que estaba siguiendo órdenes de su superior. Aunque las comparaciones resulten ser odiosas, no puedo evitar pensar que el vivir con esta pandemia pareciera una guerra. La diferencia está en que no luchamos contra una nación o un país, sino contra un virus que podría acabar con nuestras vidas. Algo muy curioso es que cuando vi a Hosenfeld sentía que lo había visto antes y luego de investigar en qué otra película salió, me entero que es el mismo que salió en King Kong de Peter Jackson como el capitán del barco que llega a la isla del cráneo. También interpretó a Baron Strucker en 2 películas del universo cinematográfico de Marvel, Capitán América The Winter Soldier y Avengers Age of Ultron, donde, si mi memoria no me falla, fue asesinado por Ultron. Después de que los aliados que estaban conformados por Rusia, Francia y Reino Unido triunfaran, los nazis tuvieron que retirarse. Vladek salió con el abrigo que Hosenfeld le dio para que se protegiera del frío y casi lo matan al confundirlo con un alemán, pero afortunadamente se dieron cuenta que era un polaco. Desafortunadamente, los nazis fueron castigados con la misma crueldad con la que hacían sufrir a los judíos, y Hosenfeld, quien le pidió a un músico que busque a Vladek para que lo salve, murió en un campo de prisioneros. Eso es lo que sale durante los créditos finales. Me gustó ver que luego Vladek ya estaba tocando piano nuevamente en la radio de Varsovia e incluso tocó una pieza musical a una enorme audiencia. La fotografía me encantó, hay tomas que resultan muy desoladoras, mostrándonos la ciudad en ruinas y cadáveres, o incluso tomas muy brillantes como cuando Vladek está mirando por el vidrio del hospital o desde la ventana de las casas, porque hacen sentir a los espectadores lo que el protagonista está viviendo. Desconozco qué cambios habrá con respecto al libro, porque yo no lo he leído, y también desconozco qué tanto de lo que relató el músico será real. No hay duda de que Polanski ha vivido en carne propia esta crisis y ha hecho todo lo posible para lograr retratarla lo más realista posible. Otra película con una temática muy similar es La lista de Schindler, del director Steven Spielberg. También vi otra película con la misma temática llamada Escape de Sobibor, que trataba sobre cómo los judíos que estaban en un campo de concentración organizaron una rebelión para poder escapar. Recuerdo que de niño esa fue la primera película del Holocausto que vi. En ese entonces solo vi una escena que recuerdo que me traumó, porque en ella los judíos entran a los campos de exterminio y se les escucha gritar mientras salía el humo y un chico sale corriendo contando lo que vio. En resumen, El pianista es un peliculón, una obra maestra, es extraordinaria, excelente, desgarradora, es bastante fuerte, muy impactante, posee una actuación espléndida, mostrándonos a una persona que ha logrado sobrevivir a esta tragedia aun cuando las posibilidades de librarla eran mínimas. Posee una gran dirección. Creo que Polanski ha sabido cuidar todo detalle de la cinta y por más que lo odien por las controversiales acusaciones en las que se vio involucrado, no podemos negar que nos brindó una obra maestra. Si tuviera que dar una puntuación, sería un 10 de 10. Es difícil saber si es mejor esta película o La lista de Schindler. Si alguien me preguntara eso, creo que es muy difícil responderlo. Por lo menos hoy no. Cabe mencionar que El pianista ha ganado muchos premios. Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes a Mejor Película. Fue nominada a Mejor Película en la ceremonia de los Oscars, donde perdió contra Chicago, de Rob Marshall. Pero ganó 3 estatuillas a Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado. Y bueno, esa es toda mi opinión. Si ya vieron El pianista, coméntenme qué les pareció la película, ¿les gustó o no les gustó? Pónganlo en la sección de comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para que les avise cuando suba videos. También pueden seguirme en mi página de Facebook, dejaré el link en la descripción del video. Volveré pronto comentando más películas. Mantengan los ojos abiertos. Chao.